A ver, hermanos, la Reforma Protestante se inició porque unos cristianos que tuvieron acceso a la Biblia, porque en el siglo XVI la Biblia no era un libro muy conocido. Entonces unos cristianos clérigos tuvieron acceso a la Biblia y la leyeron y dijeron, bueno, a mí me parece que hay un montón de cosas aquí que no están bien. Si este es el libro santo de Dios, yo veo que hay cosas que está practicando la iglesia en la cual yo estoy que no son correctas. Y entonces ellos empezaron a trabajar en eso y claro, vino todo ese problema que todos conocemos históricamente y se dividió, pues claro, la Reforma fue poderosa, el catolicismo no quiso aceptar esas reclamaciones y rechazó esa reforma y bueno, todo lo demás es historia. Pero mientras la Iglesia Católica dice que la Reforma Protestante fue otra rebelión del diablo, nosotros le damos gracias a Dios porque la Reforma rescató las Escrituras. Si no hubiera sido por la Reforma, nosotros no estábamos aquí hoy, con la Biblia abierta. Estaríamos tal vez detrás haciendo cola en un confesionario católico y haciendo cola para recibir la hostia. Ahora, la Biblia dice que, claro, nosotros hemos recibido la nueva vida en Cristo. Y el hecho de tener la nueva vida en Cristo, eso también nos da una nueva perspectiva del mundo. Nosotros los cristianos somos una contracultura. Es decir, tenemos una perspectiva diferente del mundo. No estamos alineados con lo que dice el mundo, sino que examinamos el pensamiento humano y lo pasamos por el sedazo de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que examinarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. El cristiano, en otras palabras populares, el cristiano no come entero. Y luego de examinar todas las cosas que nos rodean, estaremos listos para hacer el ejercicio que menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Esto dijo el apóstol Pablo hace 2000 años, inspirado por el Espíritu Santo. Leamos desde el 4, dice el apóstol, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De manera que esa es la tarea de nosotros, y fue la tarea de los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio y tantos otros. Ellos derribaron todo argumento que se levantaba contra el conocimiento de Cristo y conquistaron de esa manera almas para el Señor y combatieron ese pensamiento erróneo y procuraron que la gente se arrepintiera y se sometiera a Cristo. Pero eso es un trabajo duro, es un trabajo arduo. Y cada época presenta desafíos diferentes. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse al mundo grecorromano, a muchas religiones
y tuvo que enfrentarse también a la filosofía grecorromana de su tiempo y predicar el evangelio y derribar todos los argumentos, toda la manera de pensar de su generación. Y con el paso del tiempo aparecen nuevos enemigos que quieren impedir el avance de la iglesia. Un profesor de filosofía en el seminario nos decía lo siguiente, hace ya un tiempo. Nos decía a los que estábamos preparándonos para el pastorado, recuerden esto, el principal enemigo de la iglesia en el futuro será el humanismo. Y claro, uno queda un poco confundido ahí porque uno no sabe qué es el humanismo, pero así lo dijo. Hoy estoy entendiéndolo, después de varios años. Lutero se enfrentó a algunas personas que eran humanistas. Pero entonces, ¿qué es ese enemigo que él dijo que es el enemigo de la iglesia, que se conoce como el humanismo? Tal vez algunos ya lo han visto, saben un poco del tema. Aquí en el seminario lo hemos tocado, pero quise traerlo otra vez a colación para que nosotros entendamos. El humanismo es una corriente filosófica que se inició en el siglo XV, un poco antes de la Reforma. ¿Y de qué se trata? Se trata de pensar que lo importante ahora no es Dios, lo importante ahora es la persona humana. Por eso viene de humanismo, ¿no? Humano, humanismo. Entonces, el humanismo dice que todo el progreso humano no se debe a Dios, sino que cada uno de nosotros podemos mejorar la humanidad, pero sin Dios. Entonces hoy se habla de que nosotros vivimos en una comunidad planetaria y que tenemos que trabajar para el bien del planeta. Se quieren borrar las fronteras, algo así como un nuevo orden mundial, donde todos tengamos las mismas reglas, las mismas normas para toda la humanidad. Y para ese nuevo orden mundial se han venido imponiendo políticas humanistas. Por ejemplo, se pretende tener leyes internacionales que rijan para todo el mundo. Y para ello cada nación tiene que reconocer este asunto y transferir algo de su soberanía a otras entidades que están más allá del territorio nacional. Un ejemplo de ellos es el caso de la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Uno lo escucha en la televisión y en el periódico. Es una corte planetaria, superior a todas las cortes de los países, que es la que va a juzgar cuando las naciones no lo pueden hacer. Igual sucede con las políticas del medio ambiente. Entonces todo el mundo está diciendo el planeta está en peligro, todo el problema de la invernación, todo el problema del aire, de los bosques, etc. Y la ONU, Organización de Naciones Unidas, está patrocinando muchas de esas cosas. Y todas las cosas entonces deben estar mejorando para beneficiar ¿a quién? Al ser humano. No se piensa que las cosas de este mundo deben glorificar a Dios, sino que todo debe ser al servicio y beneficio del hombre, del ser humano. ¿Para qué Dios creó al hombre? La declaración de fe bautista y de otras denominaciones dicen que Dios creó al hombre para su gloria. Para eso lo creó, para su gloria.
no al revés, no para que el hombre se glorifique a sí mismo. Entonces, ahora lo divino es la persona humana. El hombre tiene en sí mismo todos los recursos para superarse sin necesidad de Dios. Y fíjese usted un detalle, los representantes del humanismo. ¿Quiénes son los representantes del humanismo? Los mejores profesores de las mejores universidades del mundo. Los mejores pensadores y filósofos del mundo se reunieron. No son cristianos. Se reunieron y ellos en el año 2000 sacaron un manifiesto. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es un escrito donde se hace públicamente una declaración de doctrinas o propósitos o programas. ¿Qué dijeron ellos, por ejemplo, en el tema de la moral? ¿Qué es la moral? Nosotros sabemos que la moral es las normas que rigen al ser humano frente al bien o al mal. Nosotros tenemos una moral cristiana. ¿Quién es el que nos dice qué está bien y qué está mal? Pues es Dios y la palabra. Pero estos humanistas, en ese manifiesto, hablando de ese tema de la moral, del bien y del mal, dijeron lo siguiente. Y esto usted lo puede encontrar en la red. Solamente traigo a colación una cosa para que tengamos una pequeña referencia. Dice, los individuos no deberían ser discriminados negativamente a causa de su raza. No, pues muy bueno, correcto. Ahí lo dijeron bien. Nadie puede ser discriminado porque es blanco, porque es negro, porque es amarillo. No puede ser discriminado por su origen étnico, nacionalidad, cultura, casta, clase, creencias. Porque el humanismo dice todas las religiones son iguales, respeten a todo el mundo puede creer lo que quiera, etc. No puede haber discriminación en cuanto a las creencias, género u orientación sexual. Y ahí entonces está el problema. La sociedad tampoco debería negar iguales derechos, dijeron, a los homosexuales, a los bisexuales, a los travestidos y a los transexuales. Son seres humanos, respeten, dijeron. Las parejas del mismo sexo deberían tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Entonces el humanismo promueve todo este asunto del homosexualismo. Y dijeron, necesitamos desarrollar una nueva forma de identidad humana, porque somos miembros de la comunidad planetaria. Las mujeres deberían tener el derecho a controlar sus propios cuerpos. Eso incluye la libertad reproductiva, la contraconcepción voluntaria y el aborto. Entonces nadie tiene por qué meterse, la mujer es libre con su cuerpo, si quiere tener hijos o no, si los quiere abortar, abórtelos y respete. Eso dijeron estos humanistas. Ahora, hoy en día el soberano del universo no es Dios. ¿Quién es el soberano ahora? El ser humano. El hombre ha pasado a ser el centro y la medida de todas las cosas. Antes Dios era el centro de todas las cosas, ahora es el ser humano. El ser humano no es malo, es bueno, dice el humanismo. Y el humanismo no acepta lo que el Evangelio enseña, porque él dice que el ser humano no ha pecado, no tiene culpa, no puede someterse a ninguna revelación. E incluso Dios, nada tenemos que ver con Dios, y todo eso es para que el hombre sea libre y no tenga
ataduras de ninguna clase y pueda lograr sus deseos y sus propósitos. Y esos humanistas entonces manifestaron por último también lo siguiente, es un documento grande. Dijeron, urgimos, al igual que en el pasado, a que los humanos no miren más allá de sí mismos para lograr la salvación. Nosotros somos responsables de nuestro destino. Lo mejor que podemos es pasar revista a nuestra inteligencia, nuestro coraje y nuestra compasión para alcanzar nuestras más altas aspiraciones. Entonces lo que dijeron es que nosotros, los seres humanos, podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos necesidad de Dios. Podemos darnos el lujo de decir que no necesitamos a Dios. La religión, dijeron, también no sirve para nada. Lo único que sirve es para mantenerlo a uno ignorante y atrasarlo en todas las cosas. Por eso decimos que el humanismo es un enemigo. Y por supuesto que todo esto que estos han dicho es una falacia, es un engaño. La palabra de Dios nos dice que el ser humano, después de la caída de nuestros primeros padres, quedó depravado en todo su ser, que la imagen de Dios se dañó en él y que nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar está viciada, está dañada, que no hay justo ni uno solo sobre la tierra, no hay justo ni uno solo. Ni siquiera el Papa tiene que arrepentirse de sus pecados. Por eso nosotros los cristianos no somos humanistas. Como el humano es lo importante ahora, entonces es necesario gratificar al ser humano. Y por eso ha regresado otra vieja manera de pensar, que es otro enemigo, que se conoce como el hedonismo. Algunos lo han oído, tal vez. Han oído hablar del hedonismo. Hedonismo, ¿qué es eso de hedonismo? Bueno, sencillamente, es la idea que nosotros para poder ser felices tenemos que buscar el placer. El placer. ¿Cómo puedo ser feliz? Haga lo que le gusta, pero nada que tenga que ver con cristianismo. Porque el cristianismo le quita a usted la felicidad. Así pensaban los epicúreos. Recuerden que el apóstol Pablo en Grecia se encontró con unas sectas, ¿no? Habían unos que se llamaban los estoicos y habían otros que se llamaban los epicúreos. Los epicúreos eran eso, hedonistas. Amaban el placer. Entonces ellos le decían a la gente, mire, ¿usted quiere ser feliz? No se complique la vida. Practique todo aquello que le causa placer y que a todo lo que no le cause dolor. Huya de todo lo que le cause malestar. Goce la vida, busque lo que le gusta, lo que le da placer. Pero nada de cristianismo, ¿no? Por eso fue que el apóstol Pablo dice que si eso fuera cierto, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, dijo en su carta a los Corintios. Esa forma de pensar, entonces se preocupa es por que uno pueda, para ser feliz, tener el máximo placer y reducir el dolor lo más que se pueda y gozar la vida. En Proverbios 21:17, nosotros tenemos allí algo que dijo el sabio Salomón. 21:17, y nosotros sabemos que el sabio es el sabio. Proverbios 21:17. Mire lo que dijo Salomón y hace muchos siglos. Dijo, hombre necesitado.
será el que ama el deleite. Y hay también otras Biblias que dicen, hombre pobre será el que ama el placer. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces aquí Pablo está diciendo algo pues que hay que pensarlo. Ahora, no hay nada malo en comer bien, en vestir bien si puede, en darse ciertos lujos si puede. El problema es cuando esas cosas son el principal objetivo en la vida y no se puede ser feliz de ninguna otra manera. Entonces hay personas que piensan así, son hedonistas, ¿no? Entonces todo lo que cogen es para el placer, para darse gusto, para etcétera, y no piensan en nada más. Y en las iglesias hemos tenido ese tipo de gente. Son personas que parecían prometer mucho, pero algo les pasó. ¿Qué les pasó? Lo que dice Lucas 8:14. Vamos a mirar Lucas 8:14. Recuerden que el Señor, esta es la parábola del sembrador. Tal vez muchos las conocemos ya. El Señor dijo que un sembrador salió a sembrar, a regar la semilla en un terreno. Y la semilla cayó en diferentes partes, en diferentes tierras o terrenos. Y entonces ahí explicando eso, en 14 dice que hubo una semilla que cayó entre los espinos y los espinos la ahogaron y no dio fruto. Y aquí el Señor dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen el Evangelio, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces alguien llega ansioso a la iglesia, ay, no, qué lindo, Jesucristo, qué lindo. Ay, ¿cómo así que uno se condena al infierno? No, yo quiero ser salvo. Organizan su vida y les empieza a ir bien. Pero les va tan bien que entonces abandonan después la iglesia y se olvidan de Dios. La Biblia dice que en estos últimos días la gente será dada a eso. Segunda de Timoteo 3:4. Segunda de Timoteo 3:4. Mire lo que dice el título del capítulo, ¿no? Dice, carácter de los hombres en los postreros días. ¿Y qué quiere decir carácter? Es decir, lo que identificará a las personas, es cómo serán como personas, su personalidad, qué será lo que más los destaca a ellos en los últimos días. Ya estamos en los últimos días. Y ahí entonces Pablo dice a Timoteo en el versículo 4, dice que en los últimos días, además de todo lo que dice antes, ¿no? Habrán personas que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, serán hedonistas, amantes del placer en los últimos días, y ya lo estamos viendo. Ahora, hubo un hombre que hubiera podido ser muy rico, tenía una gran posición social, pero un día se dio cuenta que entregado a los placeres no podía servir a Dios. Hebreos 11:25. Miremos Hebreos 11:25. Hebreos 11:25. ¿Quién fue ese hombre? Moisés. Hebreos 11 y leamos desde el 24, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Moisés, ¿no? Que la hija del faraón lo recogió porque estaban exterminando los bebés y la mamá de él lo escondió en el río Nilo.
en un cesto y la hija del faraón salió a bañarse con sus princesas y vio el cesto y oyó el llanto y lo recogió y lo crió. Lo hizo su hijo. Y Moisés se crió en uno de los grandes imperios antiguos, Egipto, el imperio de los faraones. 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque Moisés con el tiempo ya fue creciendo y dijo, ¿yo quién soy? Yo soy como un hebreo. Y seguramente su madre que vivía le enseñó la verdad. 25. Pero él dijo, no, yo no soy propiamente un hijo del faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue un hombre de fe que se dio cuenta del tema y evitó eso, pudiendo gozar mucho, tener todo lo que pidiera, todo lo que quisiera tener, pero no quiso. Placeres. Bien, hermanos, nosotros vivimos en una generación, esta generación, que es adicta al entretenimiento. Y es por eso que la industria del entretenimiento mueve millones de dinero en el mundo. Si usted quiere poner un buen negocio, ponga algo que entretenga a la gente. Y verá que usted se llena de plata. Walt Disney. Ya sabemos qué es Walt Disney, ¿no? Movió el año pasado, según estuve mirando, 15,000 millones de dólares con sus parques. Porque allá es la meca de la diversión. Todo el mundo que quiera ser feliz y gozar con su familia va a Disney a encontrarse con el personaje Mickey Mouse y todo ese asunto. Somos una sociedad adicta al entretenimiento. Y es lo que está sucediendo también con algunas mega iglesias muy grandes. La gente busca las iglesias no para arrepentirse y adorar al Señor, sino para entretenerse. Y pareciera que el pastor debe predicar lo que entretenga a la gente. Los cultos ahora son una fiesta de alabanza para que la gente se pueda emocionar y se pueda entretener y decir, oh, qué bello, qué lindo, cómo me sentí de bien. Y los predicadores, sobre todo los que tienen acceso a la televisión, son como una especie de estrellas, a pesar de que hablan herejías y tonterías. Entonces alguien decía que nuestra adicción al entretenimiento nos ha idiotizado. Esa manera de pensar ha engendrado entonces un evangelio falso. El evangelio falso, como la idea de ser feliz, gozar, deleitarme, tener todo aquello que me trae alegría. Entonces, el evangelio falso dice que usted puede librarse de todas las aflicciones temporales. Pare de sufrir. Por eso han surgido las iglesias entonces que predican la prosperidad, la salud, la riqueza. Usted no tiene por qué sufrir. Reciba a Cristo en su corazón y no será pobre. No se enfermará. La suerte se le va a arreglar. Y usted probablemente pueda ser muy rico. No tiene usted por qué estar experimentando pobreza y enfermedad. Si usted sufre eso es porque usted no tiene verdadera fe. Pues hermano, todo eso es una cantidad de mentiras. Si nosotros entonces, hermanos, queremos una reforma de la iglesia,
tenemos que denunciar y alertar a la gente sobre esta manera de pensar. Que el cristianismo no es eso, hermano. Uno no se hace cristiano para pasarla chévere, como dice, porque la realidad de la vida es otra. La vida tiene muchas cosas y todo está dentro de la voluntad del Señor. Y una última cosa, que diríamos es otro enemigo que tenemos que identificar porque nos puede perjudicar, ¿no? Entonces uno tiene que examinar si uno es un humanista y ¿será que yo estoy manipulado por el humanismo, manipulado por el hedonismo? ¿Qué será? Es como un primo hermano de todo lo que he dicho, es el materialismo. El materialismo. Si somos cristianos, no podemos seguir la loca carrera del mundo, es decir, el afán por las cosas materiales, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues, anda todo el día buscando cosas, y cómo tengo más cosas, y cómo tengo más, y cómo tengo más carros, más casas, más fincas, más esto, más aquello, más todo, cosas materiales. En el siglo XVI, la Iglesia Católica venía enseñando que si uno quería estar cerca de Dios y ser más santo, uno lo podía hacer haciendo un voto voluntario de pobreza. Por eso fue que aparecieron los conventos y las órdenes mendicantes. Tomás de Aquino, por ejemplo, era un hombre rico, venía de una familia aristocrática y muy rica. Y cuando la Iglesia Católica enseñó que si él quería ser un santo cercano a Dios, debía hacer voto voluntario de pobreza. Entonces renunció a todo, se vistió con un hábito y empezó a ir de casa en casa mendigando. Y esa era la manera de ser uno santo. Los reformadores como Juan Calvino enseñaron que hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros y que no es malo tener las cosas necesarias para vivir. Entonces los reformadores nunca dijeron que siendo uno pobre es que entra al reino de los cielos. Nunca, no. Dijeron que Dios nos da buenas cosas para que las disfrutemos. Lo que sí debemos evitar es llenarnos de ambición y codicia. No hay felicidad sin la bendición de Dios, por tanto los reformadores enseñaron que todo lo que nosotros podamos disfrutar en esta vida debe ser por la bendición de Dios. Ahora, puede, hermanos, que en la iglesia haya este tipo de personas que tienen mucha plata y tienen mucha plata de pronto porque algunos fueron muy trabajadores o porque algunos heredaron de los padres, que digamos que serían maneras lícitas de tener dinero. Lo que es ilícito es que hayan hecho el dinero con el narcotráfico o con algún otro tipo de trampas. Pero es posible que en las iglesias haya personas que Dios les haya permitido acumular riquezas. ¿Qué hacemos con esas personas? El apóstol Pablo lo aclaró aquí cuando escribió a Timoteo en 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Y si Pablo escribió esto debió ser porque ya en la iglesia había gente de dinero, parece, ya algunos, no todos, la mayoría eran pobres, pero llegaba uno que otro rico por ahí. Y dice Pablo a Timoteo, le dice lo que él debe de hacer. Timoteo dice, a los ricos de este siglo o de este mundo, que es lo mismo, mándales que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí dice Pablo que la persona con plata, rico, no debe ser altivo. Y en el griego la idea es, no tiene que tener una mente alta. No puede ser una persona con un ego inflado. No puede ser un megalómano, el que se cree por encima de los demás y sufre de delirio de grandeza. Sino que debe ser todo lo contrario. Es una persona que sirve al Señor, apoya la obra de Dios y ayuda a otros necesitados según sus necesidades. Pero el pecado en nosotros hace que estemos siempre ambicionando y codiciando las cosas de este mundo. No, y usted está por ahí sentado tranquilo y le vienen unos pensamientos, ¿no? Si yo tuviera aquello y aquello, y más allí, más allá y más acá, etc. Un caso típico de este tipo de personas son los arribistas. ¿Quiénes son los arribistas? Personas que progresaron en la vida por medios rápidos y sin escrúpulos. Hicieron plata rápido y no de manera tan santa. Y ahora se creen lo que no son, despreciando a los demás. Y así son los narcotraficantes, los contratistas corruptos, los burócratas ladrones, los usureros, los políticos inescrupulosos, etcétera, etcétera, etcétera. Así son ellos. Muchos de ellos son eso, arribistas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo y la Biblia nos enseña que el problema es ese amor al dinero que a veces siente la gente. La mentalidad de una persona que no tiene a Cristo, ¿sabe cómo es? ¿Cómo piensa una persona que no tiene a Cristo? O que si dice que es cristiano es un poquito medio cristiano. Es la persona que dice, primero están mis intereses. Primero está lo que a mí me gusta. Y eso se ve en la vida práctica, aún entre los cristianos. Si tienen que escoger entre la iglesia y los negocios, escogen primero los negocios. Por ejemplo, el domingo. Ahora, yo sé que de vez en cuando, pues un domingo, pues por algunas dificultades, tal vez uno no asista a la iglesia, ¿no? Por algunas eventualidades, porque amaneció enfermo, por otras cosas. Pero el domingo es un día para adorar a Dios y no para trabajar o para dedicarlo a otras cosas o a los negocios. El domingo no se hizo para hacer plata, porque fue el día que el Señor descansó de la creación y santificó ese día, para que descansemos nosotros también y le adoremos. Entonces nosotros o algunas personas a veces dejan de venir a adorar a Dios y se inventan 1000 excusas y prefieren los negocios u otras cosas, el placer, el deleite, muchas cosas, ¿no? Bueno. Mire, hermano, que a mí me llamó la atención en esta última vez en los Estados Unidos. Hay unas cadenas de negocios, especialmente de restaurantes. Y los dueños de esos restaurantes son cristianos y ellos no abren el domingo. Y la gente lo sabe. Entonces la gente sabe que esos restaurantes famosos donde quisieran ir a almorzar, no, ellos están cerrados. ¿Por qué? No es que ellos son cristianos. Y probablemente algunos en la iglesia sean diáconos, sean
trabajen en la iglesia en muchas cosas, pero el día es del Señor, no para hacer plata, ni para el ocio. Entonces, como decía, parece que el dinero lo ciega a uno, ¿no? Por eso, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, recordemos la historia, salieron de la esclavitud y antes de que entraran a la tierra prometida, Dios les hizo una advertencia que está en Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Antes de que el pueblo entrara a gozar de la tierra prometida, el Señor les dijo lo siguiente en Deuteronomio 8:11 al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Cuídese de decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Esa fue la advertencia. En otras palabras, no se olvide nunca de dónde lo ha sacado Dios. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar, claro, duro, buscar la dirección de Dios. Y si nos va bien, tenemos que darle gracias a Dios, porque todo se lo debemos a Él. Debemos estar agradecidos con el Señor. Y por eso la oración nos ayuda mucho a tener esa humildad y hacer las cosas teniendo en cuenta a Dios. Bien, hermanos, conclusión a esto que quería compartir hoy. La Reforma en el siglo XVI proclamó lo siguiente: volvamos a la Biblia. Y el Papa dijo: no me interesa la Biblia. Yo soy más importante que la Biblia. La gente tiene que creer lo que yo diga. Los reformadores dijeron: volvamos a la Biblia. Las iglesias cristianas en Colombia y el mundo necesitan una reforma. Necesitamos una reforma. Las iglesias hoy están avanzando hacia la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Pues yo me convierto en un apóstata cuando dejo de predicar el evangelio. Y entonces vengo aquí y empiezo a traerles a ustedes historias y chistes y mentiras y todas esas cosas, y dejo de predicar el evangelio. Por eso hoy necesitamos decir lo mismo: volvamos a la Biblia. Porque muchas iglesias cristianas ya no creen a la palabra. Están enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. ¿Y qué dijo Pablo? Termino con esto, en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Le escribió a la iglesia en Roma y a nosotros. Dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo. No nos conformemos a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros empezamos a hacer todo lo que la gente hace y no discernimos entre la verdad y la mentira, pues lo que estamos haciendo es ajustándonos al mundo y no a lo que Dios dice. Si la gente ama más al mundo o al dinero, lo ama más que a Dios, pues se está ajustando al mundo. ¿Y qué sucede según Santiago 4:4? ¿Qué dice Santiago 4:4? Que eso es impresionante lo que él dice. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. ¿Y por qué habla de adulterio aquí? Porque adulterio es cuando uno de los dos en el matrimonio es infiel. Porque en el Antiguo Testamento Dios dijo que no obedecer al Señor y apartarse uno de él es adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar, hermanos, entonces como iglesia. Nosotros somos una congregación pequeña, ¿no? No somos una mega iglesia, pero tenemos que estar contentos con el Señor que pues nos ha abierto los ojos. Y tenemos que entender que no necesariamente la presencia de Dios está donde está la multitud. Ahí no necesariamente está la presencia de Dios. Otro reformador del siglo XVI, John Knox, dijo lo siguiente. Dijo: un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola y el mundo no puede ayudarlo. Podemos ser una iglesia pequeña, pero poderosa en las Escrituras. Una iglesia verdaderamente bíblica. Y una iglesia verdaderamente bíblica puede hacer grandes cambios en nuestra ciudad y en nuestro país, porque el Señor la va a usar de una manera verdadera, con la verdad de la palabra. Y cada uno somos parte de la iglesia, eso es que nosotros somos la iglesia y tenemos esa tarea. ¿Usted está listo para asumir ese reto? Para asumir ese reto. Porque estamos luchando contra el humanismo, ¿no? Donde se dice el ser humano es Dios. Ahora, estamos luchando contra el hedonismo, donde todo el mundo quiere ese entretenimiento y placer. Y estamos luchando con el materialismo porque la gente está tras las cosas, no tras buscar a Dios. Y tenemos que predicar el Evangelio. ¿Usted está listo para asumir ese reto? Vamos a orar.